sobre todo para la gente más aficionada tanto a la historia como a la fantasía, pueden ser más conocidos porque se han usado mucho en ficción, pero claro, exagerando sus rasgos de manera totalmente increíble. En las mismas sagas nórdicas, en las que se cuentan las historias de sus reyes y demás, pero de forma muy mitológica, mezclan la realidad y la ficción y se dice pues que si no les afectaba el hierro ni el fuego, que se transformaban en animales para combatir y demás. Pero yo quiero explicar principalmente los hechos históricos que conocemos sobre los berserker, porque existieron realmente, no solo hay constancia de ellos en la literatura nórdica, sino en la literatura de todas las otras culturas que tuvieron que hacerles frente muy a su pesar. Ya sabéis, me imagino, bueno, de hecho lo comenté ligeramente en la temporada pasada, los vikingos eran una sociedad que realmente eran granjeros y agricultores, pero que en los meses fríos, como no podían cultivar, aprovechaban para lo que viene a ser vikingar, que era un verbo. Ellos no se llamaban a sí mismos vikingos. Ellos salían por el mundo a saquear y aterrorizar a las poblaciones del resto de Europa. Llegaron a España en numerosas ocasiones, incluso remontando ríos hasta bastante dentro de la península. Perdona, lo que has dicho, ¿qué significaba vikingear? Rastrear, ha dicho, ¿no? No, era un verbo en su idioma, o sea, ellos a sí mismos no se llamaban vikingos. Ellos, cuando llegaba la época de invierno y no podían cultivar, las mujeres se quedaban en casa y los hombres iban a vikingar. Hay que decir, por cierto, que no todas las mujeres. Eran una sociedad igualitaria. No iba a hablar de los vikingos hoy, ya hablaré quizá en otro momento, pero era una sociedad igualitaria. La mujer tenía plenos derechos y si una mujer se veía fuerte como para salir a vikingar, se iba a vikingar y su marido no tenía nada que decir. Entonces es un poquito, perdona lo que te corte, es un poquito como los guiris, que a ellos mismos no se llaman guiris, se llaman ingleses. Exacto. Y por algo son sus descendientes. Hay que decir que... Como la comida china, que en China es comida. Comida. Ya está. Exacto. Hay que decir que aunque los vikingos se originaron en Noruega, se extendieron por muchas zonas, llegaron a conquistar Inglaterra y, de hecho, los ingleses son descendientes suyos, no como los demás británicos, que no fueron invadidos. O sea, los escoceses no son vikingos ni demás, pero los ingleses sí son descendientes de los vikingos. Pero porque no había balcones en esa época, ¿no? Porque si no, no hubieran llegado... Perdón. Sí, sus casas eran de una sola... Podría decirse que las torres vikingas eran de una sola planta, vaya hombre. No, yo estaba pensando que las torres ponían al lado de cada torre vikinga podrían un agujero con agua y ahí empezaron a practicar. Luego eso pasó a los ingleses. Sí. No, yo soy más de la teoría de que no había eso porque si no, no hubiera habido ingleses, a lo mejor. Claro, se habrían extinguido y no habrían llegado a invadir Europa. Pero vamos, como curiosidad... Sí. También en Francia toda la zona de Normandía se llama así porque la colonizaron los normandos, que eran los hombres del norte, o sea, los vikingos. Sí, es cierto. Por eso hay tanto rubio ahí. Pero bueno, yo no venía a hablar de los vikingos, sino concretamente de los berserker, que eran unos guerreros especialmente legendarios dentro de la sociedad vikinga. O sea, cuando los vikingos salían a vikingar, que era eso, a conquistar y arrasar los pueblos de Europa, entre ellos había unos pocos que eran los conocidos como berserker, que viene a significar piel de oso. Tanto porque se suponía que tenían poderes de oso, porque era su animal totémico y demás, como porque se vestían literalmente con pieles de oso. Mientras que un vikingo se iba a poner toda la protección que pudiese, estos hombres iban en pelota picada, cubiertos con la piel de un oso y nada más, para demostrar que no tenían ningún miedo. Entraban en una especie de frenesí salvaje, se empezaban a poner de color morado, a echar espumarajos y rugir y gemir como animales salvajes, mordían sus propios escudos hasta que se les saltaban los dientes. O sea, era una locura eso, y la gente ya solo con verlos salía corriendo. Hay que tener en cuenta lo que has dicho, que estaban desnudos en Noruega. Me parece una consecuencia bastante normal, ¿eh? Lo del morao y todo eso. Bueno, cuando hacían eso era cuando estaban invadiendo zonas de Europa. Aparte de decir que en esa época hacía más calorcillo en Europa, que estamos en pleno óptimo climático medieval, que el calentamiento global natural hizo que el clima fuese mucho más suave de lo que es actualmente.
Pero bueno, la cuestión es, esta gente llegaban como locos, armados igual solo con un hacha, en pelota picada, tapados con una piel, pero ni siquiera era para taparse, era para demostrar lo fieros que eran. Y además de los conocidísimos berserker, que a día de hoy todavía, cuando alguien se pone muy, muy como loco, dicen que está en modo berserker, o en un montón de series, películas y videojuegos hay guerreros muy fieros a los que llaman berserker, aunque no sean vikingos. Pero además de los conocidos berserker, había otras variantes, como los Ulfhednar, que esos eran los capa de lobo, que eran básicamente lo mismo, pero en vez de poseídos por osos, eran poseídos por lobos y usaban pieles de lobo. Y los Svinfylking, que eso eran los cabezas de jabalí, o más que jabalí, de unos cerdos salvajes. Ese nombre muy guerrero no suena, ¿eh? Pues estos eran a los que más se les aplicaba el nombre de guerrero, porque además de ser una variante de los berserkers, solo que con pieles de jabalí y entrando en furia con su animal totémico, siendo un jabalí, había cierta confusión al leer relatos históricos, porque también había una formación militar de los vikingos que se llamaba así, se llamaba Svinfylking, que era una formación en cuña, que era mucho más letal cuando cargaban que las formaciones en línea normales de los romanos, por ejemplo. Sin embargo, cuando se retiraban les dejaban puntos muy vulnerables. Eso demuestra cómo era la forma de ver el combate de los vikingos. O sea, para adelante y a morir para adelante y acabar. Y que sea lo que Dios quiera, y que sea lo que Dios quiera aquí, ¿no? Exacto. De hecho, esas formaciones elegían siempre a miembros de un mismo clan y a poder ser familiares, para que primero aumentase mucho la cohesión del grupo y segundo, si mataban a uno, los demás se ponían como mulas. Como fieras. Sí. Y aumentaba su furia. Como pasa en 300. En la película. Sí, es que de hecho de 300 podía hablar otro día, porque la película mola un montonazo, pero no es muy históricamente verídica. Tiene mucho rigor. No, pero sí que el comportamiento que tienen esos espartanos sí que se podía parecer un poco al que tenían los vikingos más tarde. La chulería y la bravuconería. Pero bueno, aunque los berserkers son asociados a la cultura vikinga, existieron probablemente desde muchos siglos antes. La cultura vikinga tuvo su apogeo entre el siglo VIII y finales del siglo XI, pero hay testimonios de otras culturas que al hacer frente a los nórdicos ya hablaban de guerreros oso y guerreros lobo en esas zonas en épocas muy anteriores. Ya en Roma está la columna de Trajano, que es un monumento que celebra la conquista de Dacia, que era un país que existía en Centro Europa en la época, en el siglo I por el emperador Trajano, como da nombre a la columna, que muestra a todos los aliados del imperio que participaron en la conquista, y salen un montón de guerreros germánicos, entre los cuales ya aparecen hombres desnudos con capuchas de oso, de lobo y con hachas. Estamos hablando de 700, 800 años antes de los vikingos. O sea, probablemente llevaban metidos en su cultura prácticamente desde la prehistoria con los chamanes. La cuestión es esa, o sea, ¿por qué son tan legendarios? Realmente tenían esa fuerza sobrehumana, eran capaces de seguir luchando aunque tuviesen literalmente las tripas fuera, rugían y aullaban mientras tanto echando espumarajos, podían acabar con decenas de hombres, uno solo de ellos, y no tenían ningún miedo, o sea, iban ahí a darlo todo, si morían no pasaba absolutamente nada. Una buena prueba de ello es la batalla de Stamford Bridge en Inglaterra. Hubo un montón de incursiones en esa estuve lista. De hecho, fue definitivo. Esta es la primera batalla, en todo caso, de Stamford Bridge. No, esto fue en el año 1066, ya de hecho en los últimos tiempos de los vikingos. Sobre esta batalla se podría hacer una sección entera porque es muy interesante, pero a lo que voy es a los berserker, así que nada. Hubo una incursión vikinga, aquí hay una confusión con los nombres. Los vikingos, mandados por el rey Harald Hardrada, atacaron al rey Harold Godwinson, aliados con el hermano de Harold Godwinson, que era Thorstein Godwinson.
Claro, y se equivocaron cuestión a es quién tenían que atacar. No, es que es muy liante. Es una batalla muy interesante, pero no voy a tratarla en profundidad. La cuestión es que al final los ingleses, después de muchas pérdidas, consiguieron derrotar a los nórdicos y estos empezaron a darse a la fuga para reagruparse más adelante. Ya, spoiler, os adelanto que al final acabaron masacrándolos a los nórdicos. Pero mientras se daban a la fuga, apostaron a un único hombre en el puente, que da nombre a la batalla de Stamford Bridge. Apostaron a un único hombre para que ralentizase la persecución de los ingleses y les diese tiempo a reagruparse. Ese hombre, que era obviamente un berserker, consiguió parar al ejército completo de los ingleses durante varias horas, acabó con más de 40 hombres él solo y solamente le consiguieron derrotar cuando uno de los ingleses se arrastró por debajo del agua y desde abajo le clavó una lanza. Y aún así ni siquiera murió, tardó bastante en morir y simplemente los ingleses tuvieron que esperar a que se desangrase mientras seguía gritándoles bravuconadas que viniesen aquí, que se los iba a cargar a todos. Esto además no está exagerado por los nórdicos porque está en las crónicas de ambos lados, o sea, también está en las crónicas británicas de la época. Oye, Ale, una pregunta. ¿Se sabe el nombre de ese berserker? De ese en concreto no. Tenía un nombre germánico que le habían puesto después, que no recuerdo y no me he tomado la molestia de memorizar porque no es de la época. O sea, se lo pusieron más tarde en alguna especie de canción o poema que le hicieron. Claro. Pero no, es totalmente anónimo. Era un guerrero del rey. Los berserkers solían ser, más que fuerzas especiales, solían ser los guardaespaldas del rey. Y cuando la batalla se ponía fea, iban a muerte. ¿Cómo es posible todo esto? Pues porque iban hasta las cejas, como os podéis haber imaginado. En lo de estar morados, con las venas saliéndose, echando espuma, y que les dé igual que les rajen enteros, que siguen luchando y siguen en pie. Buen giro final, Alo. ¿Cómo es posible esto? Por el honor, por tal. No, porque se ponían hasta arriba de anfetas. Claro, no, por el honor iban todos a luchar. Además, todos los vikingos creían que si morían en combate iban a ir al mejor de los paraísos, porque supongo que lo sabéis, todo lo del Valhalla y demás. Sí. Habría que hablar otro día de los vikingos en general, pero bueno, tenían varios tipos de cielos, había un paraíso para los que morían en sus casas, había un paraíso tal. No tenían nada como un infierno, simplemente mientras más deshonorable fuese tu muerte, menos molaba donde ibas después. Y lo mejor posible era morir en combate, que te irías con Odín a un sitio que sería una fiesta y una cacería perpetua. Perpetua no, hasta que llegase el Ragnarok, que iba a ser el fin de los tiempos, donde morirían hasta los dioses, y tú tendrías que luchar en el bando de Odín. Madre mía. La cuestión es que esta gente... Sí. ¿Y qué es lo que tomaban, Alo? Sí, eso. Esta gente no solamente iba a ir al cielo, sino que se ponían hasta las cejas para poder luchar. No está claro exactamente qué tomaban, pero hay varias hipótesis. Dos de ellas son las más potentes, las más creíbles. Una de ellas es que daban a manita muscaria a renos. Sí, la manita muscaria es la famosa seta roja con puntitos blancos, que es tremendamente tóxica y si te la comes mueres, no alucinas. Sí. Bueno, sí, alucinas y después te mueres, pero te mueres seguro. Entonces, la cuestión es que se supone que se la daban a renos, que a los renos sí las pueden comer sin intoxicarse, y luego se bebían la orina de esos renos. Hay varios relatos que dicen que si bebían vino de orina y no sé qué, que indican que podía ser algo así. O sea, en principio el reno filtraría las toxinas, pero dejaría los compuestos alucinógenos. Y al beberte esa orina, que ya ves tú que ganas, pues alucinaban completamente y dejaban de sentir miedo, dejaban de sentir dolor, por eso podían seguir luchando por más que estuviesen muy heridos, hasta que no realmente su cuerpo no daba para más, no paraban. Además, en los relatos que quedan a día de hoy fidedignos, mencionan que cuando acababan las batallas y el berserker había sobrevivido, se quedaba varios días abatido, dócil y enfermo, hecho polvo en la cama. O sea, tenía una resaca de narices. Luego la otra hipótesis es, también podía ser una mezcla de ambas drogas, porque la otra hipótesis es que usasen las semillas de una solanácea que se llama Iosthiamus niger, que también producían una intoxicación que podría cuadrar con los síntomas que se describen en los berserkers. Se han encontrado semillas de esa planta en muchas tumbas vikingas de gente que se especula que podían ser berserker porque tienen lesión en sus huesos y porque eran guerreros especialmente grandes.
porque obviamente para hacer esto no se elegía cualquier guerrero. Si tú sabías luchar bien, pero eras canijo, pues mejor que sepas esquivar ataques y no solo ir a lo bestia. Los berserker iban allí contra lo que se encontrasen, o sea, les daba completamente igual. Y luego pensamos que el doping lo ha inventado Ben Johnson, ¿eh? Tropas de élite de los vikingos, podemos decir. O sea, para adelante Claro. y nos da igual todo. Es increíble lo de Halo porque según va hablando, dice, y esto lo dejamos para otro día, o sea, de esta sección han salido, contabilizo, al menos 3 secciones más para la siguiente semana. La batalla de Stamford Bridge, que ya nos la contarás. La película 300 y sus inexactitudes históricas. Hablar de los vikingos. Y la de los vikingos en general. Así que, bueno. Espero que no se me olvide porque me da mucha rabia ir sacando secciones que luego jamás retomo. Bueno, pregúntame a mí que me las he apuntado aquí. Y además tenemos el programa como hemeroteca para... Oye, a mí la de los vikingos me interesa, ¿eh? Me ha parecido muy interesante. Pues la semana que viene, bueno, como quiera, Halo. Sí, pues nada. Prometido. La semana que viene cuento la sociedad vikinga.